Qué lindo estar en esta mañana compartiendo con ustedes y tener esta oportunidad de poder traer una palabra que podamos entender todos y que nos podamos llevar algo también. Hoy le puse de título en modo stand-by. No sé si saben o conocen lo que es estar en stand-by. ¿Les suena? Sí, sí. Igual tengo la explicación por las dudas. Modo stand-by, modo espera o en reposo, referencia que adoptan algunos aparatos cuando no están completamente encendidos, pero a la expectativa de recibir órdenes. ¡Oh! ¡Wow! Ya empezamos ahí. Creo que más o menos te das una idea de lo que te voy a decir. Y la otra vez te espolié el mensaje y ahora te comienzo diciendo esto como para espoliarte lo que viene. Pero el modo stand-by es esa lucecita roja que hay en los aparatos cuando los tenemos apagados para nosotros, pero en realidad están en stand-by. Quiere decir que están listos para usarse. Lo podemos ver en una televisión, en un electrodoméstico de sonido, en el microondas, ¿no? Creo que todo lo tenemos y lo dejamos prendido. Para algunas personas les gusta que estén las lucecitas prendidas en la casa, ¿no? Como que te da tranquilidad ver que está todo prendido. A mí me pasa. Y para otras personas les molesta que estén prendidas las lucecitas. Entonces las apaga, las desenchufa todos los aparatos porque está consumiendo energía. Y de hecho sí está consumiendo energía. Es un proceso donde el aparato electrodoméstico consume, pero muy poquito de energía, pero consume. Hay una estadística que estaba viendo, en el 2010 se hizo una estadística de consumo en España y se dieron cuenta que el 10% de la energía se iba en los aparatos en stand-by. ¡Wow! Muchísimo. Muchísimo. Entonces, el modo stand-by es estar apagado, pero no. Pero tampoco está encendido. Está en pausa o en reposo, ¿no? Esa es la explicación. En pausa o en reposo. Esperando para recibir órdenes. Porque vos venís, tocas un botón, se prende la tele y ya empezás a mirar. Tocas un botón, activás el microondas. Ese es el modo stand-by. Ahora yo te pregunto, ¿te ha tocado estar en modo stand-by? ¿Has estado en pausa en un momento de tu vida? ¿Ha pasado algún momento donde no podías ni avanzar ni retroceder? Quieto. No sabías cómo seguir. Pausado. Modo stand-by. Se usa a veces decir, y estoy en stand-by ahora, porque no estoy haciendo nada, estoy tranqui. Bueno, modo stand-by. A mí me pasó cuando Carlos me dijo que dé el mensaje este domingo, me puse a pensar, porque me hace pensar Carlos cada vez que me dice eso, digo, bueno, ¿qué tengo que decir? Siempre le pregunto a papá, digo, ¿qué tengo que decir? Porque por algo me llamás. Y me hizo acordar a cuando estaba trabajando en seguridad. Yo trabajaba haciendo monitoreo hace unos años atrás en un supermercado. Entonces había que monitorear el supermercado y el shopping y ver que nadie se robe nada o que no pase nada raro, o ver si algo pasaba mal, vos tenés que hacer los informes, ¿no? Y, bueno, todo lo que conlleva la seguridad, pero sentado detrás de 12 monitores con 270 cámaras en el lugar. Entonces, como que tenés que estar mirando todas las cámaras todo el tiempo. No te podés despistar porque ese es tu trabajo, mirar cada cámara y que si ves alguna cosa rara en una cámara, rápidamente informar a los que están abajo, en este caso, en el salón, ¿no? Ese es el trabajo del que hace monitoreo, lo tienen en todos los lugares. Cuando entramos a un lugar y vemos las cámaras, nos están mirando
controlando que nada pase. Bueno, ese era mi trabajo, monitorear. Y pasaba horas haciendo eso, a veces 8 horas, 10 horas, hasta 16. Un día estuve 24 horas monitoreando y te llegás a pensar la vida, porque hay momentos donde está todo muy movido y hay mucha gente, y entonces estás muy activo, pero hay momentos que no pasa nada, hay momentos de siesta donde nadie va a comprar, y no se mueve ni una pluma. Entonces estás mirando las pantallas y medio que te dormís, quedás ahí. Y ni hablar si te toca de noche, porque menos, no hay nada para revisar, pero aún así tenés que estar mirando por las dudas, ¿no? Bueno, yo me acordaba de esto porque creo que ese momento de mi vida o ese pasaje, todavía no llegábamos a la iglesia o recién estábamos comenzando a venir. Yo vengo de San Luis, hace casi 3 años que estamos acá. Nunca me sentí tan en stand-by como en ese momento. Siempre quise servir a Dios, siempre estuve haciendo algo, porque es como que una cosa te lleva a otra y te lleva a servir. Pero en ese momento de mi vida, Él estaba dando tiempo al trabajo, metiéndole mucho tiempo al trabajo, hasta de más. A veces no llegaba a casa porque eran tantas horas fuera que no estaba más en el trabajo que en mi casa. Y en ese momento, detrás de esas pantallas, yo me sentí en stand-by. Porque no retrocedía, pero no avanzaba, sino que estaba pausado. Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué estoy pasando esto? Al final el trabajo me lo diste vos, pero esto me aleja de vos también, porque no estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada para vos, o es lo que yo creía, que no estaba haciendo nada. Entonces yo ese momento lo tengo en mi vida como un momento stand-by, porque en esos momentos yo no avanzaba ni retrocedía, estaba pausado. Pero fue tan importante ese momento en mi vida, por eso te lo quiero contar, porque fue un momento donde detrás de esas pantallas es como que miraba mi vida en vez de mirar las cámaras. No dejaba de trabajar, ¿no? Decían, le pagaban y no trabajaba nada. No dejaba de trabajar. Pero entre tantas horas y entre tantas cámaras, entre tantos monitores, se me veía mi vida. Lo que había hecho, lo que no había hecho, lo que lo había buscado a papá, lo que no lo había buscado. El tiempo que estuve activo sirviendo, pero que también tal vez no estaba adorando. Porque el estar haciendo cosas no dice que estés adorando o que le estés buscando. A veces nos llenamos de actividades y decimos, estoy haciendo cosas para Dios, estoy en conexión con Dios. Pero lo buscaste y capaz que no, estás haciendo cosas. Y el hacer no es lo mismo que buscar, ¿no? A veces la actividad nos hace estar lejos de Dios. Y a veces la actividad nos acerca a Dios. Bueno, yo pensaba muchas veces que yo estuve activo, pero en muchas partes no lo buscaba como lo tenía que buscar. Entonces dije, bueno, ya que voy a estar acá, voy a pasar horas acá adentro. Era una salita con la que estamos acá con los chicos de medios, más o menos un poquito más grande, pero con más monitores de 3x3 era la salita. Entraba una persona sentada y todos los escritorios y los monitores, no entraba más nada. Y en esa salita dije, bueno, si voy a pasar tiempo acá, te voy a buscar, porque te extraño. Porque cuando vos pasás mucho tiempo lejos de tu papá, lo extrañás. Lo extrañás y decís, papá, te extraño estar en la iglesia. Extraño estar cantando. Extraño estar, aunque sea sentado ahí, mirando la reunión, escuchando una prédica. Y lo que tenía bueno es que yo podía escuchar prédicas, o a veces podía leer algo en recesos. Entonces ese tiempo de stand-by en mi vida me sirvió para conectarme con la fuente. Y eso es lo que quiere decir el modo stand-by también. Estar conectado a una fuente. Y
y la fuente de alimentación hace que el aparato tenga la lucecita siempre prendida. Entonces, cuando vos tenés la lucecita prendida, estás listo y preparado para que venga papá y te diga, te quiero usar, quiero encenderte. Aprieta un botón y estamos listos. Y esto también me trae a pensamiento de que a veces esos procesos nos hacen acercarnos a Dios. La necesidad, la lejanía nos hace acercarnos a Dios. Pero esos momentos de pausa o de receso son difíciles también. Porque vos no sabes cuánto va a durar. Puede durar un mes, una semana, 2 meses, un año. No sabes cuánto va a durar el receso. Entonces ahora yo te quiero meter en esta situación. Si vos estás en un tiempo de receso, o de pausa, o de stand-by, yo te quiero preguntar esto. Tal vez vos no sabes cuánto va a durar este tiempo. Pero lo importante de este tiempo es que te logres enchufar a la fuente. Eso es lo importante de este tiempo. De nada sirve que pases este tiempo de pausa y estés alejado de papá. De nada te sirve. Quiero compartirte una palabra que está en Hebreos 10:36. Hebreos 10:36 dice: es necesario que sean pacientes para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él prometió, lo que Él ha prometido. Es necesario que sean pacientes para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él prometió. Y acá nos metemos en un punto que a veces nos cuesta, que es la paciencia. Y tener paciencia no es fácil, porque decirlo es fácil, pero tenerla no es fácil. Cuando llegan los procesos de nuestra vida y Dios nos dice, bueno, te quiero que seas paciente. O esto que estás pasando se está traduciendo en tu vida como paciencia, porque tenés que esperar. Porque tenés que tener este modo de stand-by en tu vida. Es tu momento de stand-by. Tenemos momentos así. Y si estás pasando eso, Dios te dice, sé paciente, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él te ha prometido. Hay una historia que es muy conocida, pero te la quiero contar, que es la historia de los muros de Jericó. Capaz la escuchaste, capaz que no. Si no la escuchaste, la vamos a leer. Está en Josué 6 y versículo 1. Este pueblo había sido libertado de Egipto y estuvo mucho tiempo en el desierto, pero iban hacia un camino que era la tierra prometida. En esta parte ya no estaba Moisés, sino que estaba Josué liderando este pueblo. Y en una de sus batallas, porque iban teniendo batallas en este proceso, se encuentran con Jericó, con una nación que tenía como fortalezas unos muros muy altos, donde ellos se defendían así en ese momento, donde no se podía pasar porque eran tan altos y tan extensos que este ejército no podía hacerles nada. El ejército de Dios, el ejército de Josué, pasa esto en este momento. Dice, los habitantes de Jericó, Josué 6:1, mantenían las puertas de la ciudad bien cerradas porque tenían miedo de los israelitas. Los israelitas era el pueblo de Dios. Nadie podía salir ni entrar. Entonces el Señor le dijo a Josué, Jericó, su rey y todos sus guerreros ya están derrotados, porque los he entregado en tus manos. Eso le decía el Señor a Josué. Los hombres que pueden pelear caminarán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Lo harán con 7 sacerdotes que caminarán delante del cofre, cada uno con una trompeta hecha de cuerno de carnero.
En el séptimo día caminarán 7 veces alrededor de la ciudad y los sacerdotes irán tocando sus trompetas. Entonces, cuando ellos den un trompetazo largo y estridente, todo el pueblo dará un gran grito y las murallas de la ciudad caerán. Entonces entrarán en la ciudad desde todas las direcciones. Versículo 6. Josué reunió a los sacerdotes y les dio las instrucciones. Los hombres armados irán a la cabeza de la procesión, seguidos por los 7 sacerdotes que tocarán continuamente sus trompetas. Detrás de ellos irán los sacerdotes que transportarán el cofre, seguidos por una retaguardia. Josué entonces ordenó que haya completo silencio y no se oiga otra cosa que el sonido de las trompetas. Voy a parar ahí. Estamos con el pueblo, con los israelitas queriendo entrar a Jericó, con el muro por delante. No entraba ni salía nadie. Dios le dice a Josué, yo te voy a dar esa ciudad porque ya la tenés en tus manos. Pero lo que tenés que hacer es, durante 6 días, dar una vuelta a esta ciudad al día. Y el séptimo día vas a dar 7 vueltas y en la última vuelta van a pegar un grito muy fuerte y los muros van a caer. Wow. En esta partecita Josué le ordenó completo silencio a su gente. Imagínense el murmullo de la gente sin sabiendo qué iba a pasar, porque uno te dicen, sí, los muros van a caer, tenemos que dar vuelta. Imagínate que yo te diga, ahora en tu proceso, en este momento de pausa, de stand-by, da 7 vueltas. Y después va a empezar a venir la bendición. Los muros van a caer. Y vos decís, y tengo que dar 7 vueltas. Y capaz que lo dudás. Entonces imagínense esta gente murmurando, diciendo, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Se van a caer? ¿No se van a caer? Los muros. Entonces Josué dijo que haya un completo silencio, que solamente que lo que se escucha sean las trompetas de los sacerdotes. Y a veces entramos en ese silencio. Díganme si no entró en ese silencio alguna vez. A mí me ha pasado entrar en ese silencio, que no solamente ya es una pausa, sino parece que el silencio es que Dios no nos habla, no nos da una dirección. No sabemos cómo continúa nuestra vida. Nos preguntan, ¿qué vas a hacer de acá a 5 años? No sé. No sé para dónde seguir. No sé qué es lo que viene para mí. Y a veces tenemos esta voluntad de pedirle, papá, guíame, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y no escuchamos nada. Hay un silencio. Pero Dios está ahí, ¿eh? Dios está ahí. Y así estaba con este pueblo. Y ya le había dicho que lo iba a entregar en sus manos. Entonces seguimos leyendo del versículo 10. Y le dijo que haya completo silencio y no se oiga otra cosa que el sonido de las trompetas. Ninguna otra palabra saldrá de su boca hasta que le ordene gritar. Y entonces griten. El cofre fue transportado alrededor de la ciudad ese día, después de lo cual cada uno regresó al campamento a pasar la noche allí. A la madrugada del día siguiente se levantaron y marcharon en el mismo orden del día anterior. Rodearon la ciudad y regresaron nuevamente al campamento. Siguieron y haciéndolo así durante 6 días, al amanecer del séptimo día comenzaron nuevamente, pero esta vez dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad en lugar de una. La séptima vez, mientras los sacerdotes tocaban sus trompetas, Josué ordenó a la gente, griten, el Señor nos ha entregado la ciudad. Pasamos al versículo 20, dice, cuando el pueblo oyó el sonido de las trompetas, gritaron lo más fuerte que pudieron. Repentinamente las murallas de Jericó se derrumbaron delante de ellos. Y el pueblo de Israel entró en la ciudad desde todas las direcciones y lo capturaron. Tomaron la ciudad. Lo que Dios había prometido se cumplió. Habíamos leído en Hebreos 10:36, sé paciente
para que habiendo hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él te prometió. Amén. Entonces este pueblo fue paciente, porque tuvo que esperar 7 días. Y 7 días para nosotros hoy no es nada, pero 7 días en guerra es mucho. Porque se prohíben de alimentos, se prohíben de descansar bien, porque tenés que estar alerta. Se prohíben de muchas cosas. Y encima tenían que estar girando a la ciudad, que no era chica la ciudad. Una vuelta era larga. Entonces la obediencia hace que Dios traiga lo que Él te prometió. Amén. Dios trae la bendición. Hay que ser obedientes, hay que ser pacientes. Esa es la parte difícil, esa es la parte que nos cuesta. Pero cuando nosotros somos obedientes y en esa obediencia somos pacientes y saber que estamos conectados a la fuente correcta, y aunque estemos en modo stand-by y que Dios nos llame o no nos diga nada o tal vez estemos en silencio, sabemos que cuando Dios diga griten, los muros van a caer. Amén. Los muros van a caer. Y los muros te estoy hablando de esas cosas que tenés por delante. De esas enfermedades que están ahí, que nos pusieron delante de nosotros y que no nos dejan ver otra cosa. De ese trabajo que se nos está complicando, de nuestra familia, de ese muro, y cuando digo muro, creo que vos estás entendiendo lo que me quiero referir, lo que es un muro en tu vida. Aquella cosa que se pone por delante y te detiene para no avanzar. Y ese muro, Dios te dice, hoy estás en stand-by, pero tranquilo. Tranquilo, porque cuando llegue el momento vamos a gritar y esos muros van a caer. Sé paciente. Sé esperar lo que viene de parte de Dios. Y en esta paciencia, Dios nos pide que no retrocedamos. Dice más abajo del versículo de Hebreos, no retrocedemos, sino que avanzamos. ¿Somos el ejército de Cristo? Amén. Amén. Me gustó la firmeza. Amén. ¿Somos el ejército de Cristo? Amén. Somos el ejército de Cristo. Y aunque estemos pausados y esperando el momento, no retrocedemos. Porque la pausa o el stand-by no es retroceder. No es apagar la luz, no es desenchufar la fuente. Es esperar al momento para avanzar. Es el momento de esperar a que nos den las órdenes para avanzar. Ese es el modo stand-by de nuestra vida. No tiene que ser el modo de retroceder. No tiene que ser el modo de no busco más de papá. No tiene que ser el modo de no hago más nada. Es el momento donde más vamos a buscar de Dios. Es el momento donde más vamos a orar. Es el momento donde más vamos a cantar. ¿Por qué? Porque estoy en pausa, pero estoy conectado a la fuente. Y la fuente me hace estar bien y estar con energía. La corriente no se cortó nunca. Entonces, si vos entendés que la corriente no se cortó nunca, no podés dejar de adorar. No podés dejar de cantar, no podés dejar de orar. No podés dejar tus cosas como están. Tenés que estar activo. No se escatima en esfuerzo. En el modo stand-by no se escatima en esfuerzo. Es donde más se entrega. ¿Amén? Necesitamos saber que en la paciencia es donde tenemos que saber esperar, pero esperando, firmes, haciendo lo que tenemos que hacer. Y a veces esto de hacer lo que tenemos que hacer, nosotros creemos que tenemos que empoderarnos o a crecer, pero a veces es humillarnos. Porque cuando nos humillamos, Dios se hace grande. Y si Dios se hace grande en mi vida, Dios se hace grande en mi debilidad. Entonces cuando yo estoy pasando esos momentos, yo estoy débil. Muchas veces estamos débiles. Y en ese momento de debilidad decimos, Señor, yo no soy nada. Porque con tan solo vos mover un dedo, me pausás. Me dejás en modo stand-by. Apretás un botón
y yo quedo de vuelta con la luz prendida. Pero en ese momento es donde nos humillamos. Y cuando nos humillamos, Dios se perfecciona en esa debilidad. Dios se perfecciona en ese proceso que estamos pasando. Dios se perfecciona en tu familia. Ahora, si vos todavía no lo conociste a Dios, todavía no lo conociste a papá, quiero decirte que hoy no es casualidad que estás escuchando esta palabra. Tal vez ese modo stand-by arranca hoy. Tal vez hoy es el día donde lo podés conocer. Hoy es el día donde papá dice, conectate a la fuente. Conectate a la fuente. Hoy es el día donde vas a conocer lo que es la corriente activa. Porque cuando papá entra en nuestras vidas, algo cambia. Entra una energía en nosotros que no es como la que da el mundo. No hay nada en este mundo que nos pueda dar esa energía. No hay nada que nos pueda alimentar de esa manera. Es un agua que hace que no tengamos que nunca más sed. Nunca más sed. Entonces, si estamos sedientos y estamos necesitando algo que no sabemos qué es y tenemos un vacío que no sabemos cómo llenar, esta es el agua. Esta es el agua que hay que beber. Porque cuando bebes esta agua, no vas a sentir más ese vacío. No vas a tener nunca más sed. Esta es el agua que hoy tenemos que conocer. En este momento de pausa en tu vida, en este momento donde quizás no podés seguir, Dios te dice, vení, toma el agua, llenate de esta fuente, enchufate a mi corriente, es el momento, este es el momento de conocerlo. Yo creo que este pueblo que iba hacia su tierra prometida, a lo que Dios le había prometido, pasó muchas circunstancias, muchas peleas, muchos procesos, muchos silencios, muchas pausas. Pero algo que nunca cambió es que Dios fue fiel. Nunca cambió eso. Entonces, en cualquier momento que estemos pasando nosotros hoy, yo te quiero decir que Dios no deja de ser fiel. Si Dios te prometió un día una cosa, la va a cumplir. Y tal vez a veces no vemos, porque lo único que vemos son muros. Y a veces vemos un ejército que nos rodea y no vemos otra cosa. Y el miedo entra en nuestra vida y se nos llena el corazón y la mente de miedo, de temores, de cómo voy a hacer esto, de cómo voy a avanzar, de qué hay para mí mañana. Cuando entra eso, tenemos que saber bien que Dios es fiel y que su palabra no cambia. Y si Él te prometió que no vas a tener sed jamás, no vas a tener sed jamás. Y si Él te prometió que vas a tener tu tierra prometida, vas a tener tu tierra prometida. Dios no cambia con nosotros. Yo no sé las promesas que Dios te ha hecho. No sé de qué manera recibiste al Señor. No sé si lo has recibido, pero si lo recibís, Dios tiene promesas para vos seguro. Entonces yo quiero que sepas que esta corriente hace que nuestros ojos se abran. Y te quiero compartir una historia más que se encuentra en Reyes. Segunda de Reyes. Capítulo 6 y versículo 8. Segunda de Reyes, capítulo 6 y versículo 8. Y dice, una vez en que el rey de Siria estaba en guerra con Israel, les dijo a sus oficiales, movilizaremos nuestras tropas a tal lugar, y dijo el nombre de un lugar. Inmediatamente Eliseo advirtió al rey de Israel, no vayan a tal lugar. Y nombró el mismo lugar, porque los sirios están poniendo emboscadas contra ustedes allí.
El rey entonces envió a algunos espías para ver si Eliseo tenía razón. Se confirmó el hecho y así se salvaron de un desastre. Esto ocurrió repetidas veces. El rey de Siria, asombrado, convocó a sus oficiales y le preguntó: ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado revelándole mis planes al rey de Israel? Ninguno de nosotros, contestó uno de los oficiales. Es el profeta Eliseo el que le dice al rey de Israel las mismas palabras que tú hablas en lo más privado de tu habitación. Vayan y averigüen dónde está y enviaré soldados para que lo tomen preso, exclamó el rey. Pronto llegó el informe: Eliseo está en Dotán. Entonces una noche el rey de Siria envió un gran ejército con muchos carros y caballos que rodearon la ciudad. Al día siguiente, cuando el criado del profeta se levantó temprano y salió al exterior, vio las tropas, los caballos y los carros por toda la ciudad. ¡Ay, señor mío! ¿Qué haremos ahora?, exclamó ante Eliseo. No tengas miedo, le dijo Eliseo. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y voy a pausar ahí. Esta historia es en el tiempo de Eliseo, un profeta de Dios, donde los sirios atacaban al pueblo de Dios, Israel. Y ahí, como leíamos, mandaba el rey de los sirios tropas a un lugar, pero no le decía a nadie el lugar. Pero Eliseo se enteraba de ese lugar porque Dios se lo revelaba y le decía al pueblo de Israel: tené cuidado, no vayas allá porque van a ir los sirios. Entonces esto pasaba y evitaba el desastre, ¿no? Eso leíamos recién. Y lo hizo ahí un par de veces y siempre le adivinaba el lugar, entonces no lo podían atacar. Porque Dios anticipaba la emboscada de los sirios. Pero se avivó el rey de los sirios y dijo: bueno, vamos a matar al que le está dando la información. Buscame a ese Eliseo que estaba en Dotán y lo vamos a matar. Entonces así van a dejar de tener la información. ¿No? Matamos el canal, es fácil. Cerramos el canal, no pasa más agua, listo. No van a saber más dónde los vamos a emboscar. Llegan todos los ejércitos, las tropas, los caballos, a donde estaba Eliseo con su criado. Entonces sale su criado, dice la palabra, y ve todo esto y tiene miedo. Lo mismo, ¿no? Otro escenario donde no hay un muro, pero hay un ejército por delante, rodeando la ciudad. El escenario es el mismo, pero algo no cambió. Y es la fe, es la confianza de Eliseo. Porque le dice a Eliseo: no tengas miedo. Y más adelante dice ese mismo capítulo, dice: Señor, te pido que le abras los ojos a Eliseo, que le hagas los ojos a mi criado. Es el versículo 17. Dice: entonces Eliseo oró: Señor, ábrele los ojos a mi criado para que vea. Y el Señor le abrió los ojos al criado, y éste vio que estaban rodeados de caballos y carros de fuego. No estaban solos en la montaña. ¡Wow! Dios le abrió los ojos al criado que no podía ver, que solamente veía los soldados que venían a matarlo. Entonces Eliseo le dijo: ábrele los ojos a mi criado. Y Dios le abrió los ojos y lo que vio es que estaba rodeado de caballos de fuego y carros de fuego. Estaba el Señor cubriendo ese momento. Nada iba a pasar. Y después dice que Eliseo le pidió que le cierre los ojos al otro ejército. Y el Señor le cerró los ojos y Él los mandó a que vayan para otra ciudad. Después, si lo quieren, lo pueden leer porque es muy linda la historia. Pero yo me quiero quedar con esto. El escenario es el mismo.
una batalla por delante, un proceso, un muro, un ejército, unos caballos, unas tropas por delante nuestro que nos vienen a batallar. Un problema, una tentación, una enfermedad, una falta de trabajo. Hay algo por delante. Pero lo que nunca cambia es la fe de un hijo de Dios que cree que Dios está ahí. Y cuando crees, puedes ver el ejército de Dios delante. Amén. Entonces yo te quiero pedir que si vos crees hoy, les pidas a Dios: Señor, yo quiero ver tu ejército delante mío ahora. Abre mis ojos, pero no nuestros ojos físicos, sino nuestros ojos espirituales, para que cuando abramos nuestros ojos ahora digamos: yo te quiero ver, yo te quiero ver en mi problema, yo te quiero ver en mi situación, porque no te veo, capaz que estoy pausado, estoy en stand-by, pero te quiero ver, porque estoy siendo paciente, esperando tu promesa. Pero ahora abre mis ojos. Cuando vos le pidas esto, el Señor va a abrir tus ojos y te va a mostrar que no estás solo. Como le mostró a Eliseo y a su criado, no estás solo en esta montaña, estás rodeado de un ejército y de caballos de fuego, porque yo estoy ahí. Yo estoy ahí con vos. Yo estoy en medio de tu familia. Yo estoy en medio de tu problema. No estás solo. No estás solo. Esto es modo stand-by también. Saber y confiar que Dios está con nosotros. Cuando nosotros somos pacientes, podemos saber, creer que Dios está ahí. Esa es parte de la paciencia. Creer que Dios está ahí. Y que cuando termine este lapso de tiempo, de pausa, va a llegar la promesa que Dios me dio. Esto no se va a demorar porque así es el Señor con nosotros. Y no es esto de ayer, ni de hoy y de mañana. Es de siempre. Siempre Dios es fiel con nosotros. Solamente tenemos que creer y pedirle que Dios abra nuestros ojos de este entendimiento, de estos ojos espirituales para ver el ejército de Dios delante de nuestras cosas. Ya no estoy solo, no camino solo. Sí, tal vez estoy pausado, pero delante mío no hay un muro, no hay un ejército, sino que va Dios por delante mío peleando la batalla. Cuando nosotros conocemos la paciencia, sabemos que a veces tenemos que pelear con nuestro propio carácter. Y hay un versículo que se encuentra en Proverbios 16:32, dice: mejor ser paciente que poderoso, mejor dominarse a sí mismo que conquistar una ciudad. Versión NBB. Mejor ser paciente que poderoso, mejor dominarse a sí mismo que ganar una ciudad. A veces en esos procesos que pasamos no estamos peleando contra otro. A veces peleamos contra nosotros mismos. A veces nos gana el enojo, el rencor, la falta de perdón. A veces nos gana el dolor, el miedo. Ya no peleamos contra alguien más. Estamos peleando con nosotros mismos. Estamos peleando contra el fracaso. Estamos peleando contra nuestra situación. Somos nosotros que peleamos contra nosotros mismos. Entonces dice, mejor dominarse a sí mismo que ser poderoso. Mejor ser paciente. Y esto es carácter también. Hablaba Vivi hoy de carácter. Y esto es carácter también. Carácter no es tener un carácter fuerte. Y nosotros creemos que el carácter fuerte es gritar y tener... El carácter fuerte es saber dominarse. El carácter es tener el carácter y la habilidad de tener todos estos valores y asimilarlos en nuestra vida. Eso es carácter. Eso es carácter en nuestra vida. Entonces, yo te pido que tengamos ese carácter de Cristo. Que podamos abrir los ojos
Porque hoy vas a ver algo. De hecho, lo estás escuchando, pero lo estás viendo. Hay algo para vos. Está detrás de ese muro. Está detrás de ese ejército que te está rodeando. Pero no te quedes con eso. No veas con los ojos físicos. Mirá lo que viene después. Mirá el ejército de Dios peleando al lado tuyo. Mirá el ejército de Dios levantando tu mano, diciendo, hijo, te caíste, pero yo te levanto, dale. Este es un tiempo nada más. Es un tiempo nada más. Por último, quiero leerte un versículo que está en Romanos 8, 18. Romanos 8, versículo 18. Dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no tiene comparación con la gloria que se nos dará después, con la gloria venidera, en otra versión. Lo que hoy sufrimos, lo que hoy pasamos, este tiempo que vivimos, no tiene comparación con lo que viene después, con lo que Dios te prometió. Cuando sea el tiempo, como me pasó a mí, cuando te comencé a contar la historia, que estaba detrás de todos esos monitores y oraba y le pedía a Dios que me saque de ahí, porque esa era mi oración. Decía, para mí era un muro de pantallas, no era un muro muy alto, no era un ejército, era un muro de pantallas, no podía salir de ahí. Pasaba horas ahí y yo quería estar en la iglesia y con mi familia. Y yo le decía, Señor, sacame de acá. Pero Dios me hizo entender que primero tenía que vivir ese momento, porque yo necesitaba cargarme. Creo que nunca tuve una conexión tan fuerte con Dios como en ese momento, donde estás solo. Si te sentís solo, es el momento para buscar a Dios. Te voy a decir, no, necesito a mi familia, necesito estar casado, necesito tener 10 hijos para buscar de Dios, necesito 10 ministerios. No, a veces cuando estás solo es el mejor momento para buscar de Dios. Es el momento, estás solo vos con Dios, no miras a nadie más. Es el mejor momento para conectarte con Él. No necesitas a tu papá, a tu mamá, no necesitas a nadie. Estás solo. Decís, ¿por qué estoy solo? Estás solo para conectarte con Dios. Esa es la realidad. Y yo en ese momento estaba solo, pero conectándome y cargándome. Y cuando llegó el momento, Dios me dijo, listo, hasta acá. Vas a trabajar hasta tal día, que fue hasta el 16 de diciembre del 2022. Me dijo, hasta el 16 de diciembre vas a trabajar. Y fue muy claro conmigo. Y hasta el 16 de diciembre trabajé. Ese día renuncié y Dios me dio otros trabajos. Nunca me faltó nada. Dios siempre cumplió conmigo, Dios siempre fue fiel, pero necesitaba cargar mi energía en el momento de estar en stand-by. Te pido y te invito a que te pongas de pie. Vamos a hacer una oración. Si no lo conoces a papá, hoy te pido que le pidas que abra tus ojos para que lo puedas ver. Yo lo que te estoy contando son cosas que me pasaron y que viví y que por eso lo sigo. Por eso lo declaro como mi papá, porque me siento hijo. Porque cuando te sentís hijo, sentís que tu papá te acompaña, que tu papá te habla, que tu papá te da la mano para cruzar la calle. Así me siento yo. Y a ese papá te invito a conocer. Si no lo conoces, te pido que le digas, papá, entra en mi vida, Señor. Papá, abrí los ojos. Abrí mis ojos, Señor, para que yo pueda verte. Señor, yo quiero conocerte. Quiero conocer a este papá que ayuda a otras personas. Yo quiero tener mi propia historia con vos, papá. No quiero que me cuenten cosas, sino yo los quiero vivir, las quiero ver. Como este criado de Eliseo. Él también tenía que ver que el ejército y los carros de fuego estaban rodeando y ayudando en esa situación. Yo creo que tú tienes tu ejército delante mío, Señor. Yo creo que tú tienes tu ejército, papá, en medio de mi problema, papá. Yo creo que tú tienes tu ejército
ahí delante mío peleando mi batalla. Señor, yo creo que en este momento, donde estoy cargando mi energía, enchufado a la fuente, y estoy listo y preparado para lo que viene, Señor, cuando sea el momento, Señor, tú vas a decir que gritemos, y después de haber gritado los muros van a caer. Aunque hoy estemos en silencio, los muros van a caer, papá. Esas dificultades, esos problemas van a caer, papá. Hoy elijo ser paciente. Hoy elijo edificar mi carácter, papá, en confianza, en paciencia, Señor. Porque tú eres bueno conmigo. Porque tú nos bendices, tú nos hiciste una promesa, papá. Y esa promesa la vas a cumplir, Señor. Ahora, papá, te doy gracias, Señor. Y te pedimos y te pido, Señor, nunca alejarnos y desenchufarnos de esta fuente que nos mantiene, Señor, prendidos y encendidos a ti, papá. Papá, que te pido que nos hagas tomar esta agua, papá, para que nunca volvamos a tener sed, Señor. En tu nombre te doy gracias, papá. Y bendice nuestras vidas, bendice nuestro proceso, Señor. Ahora te pido por esas personas que están pasando, papá. Esos procesos difíciles, papá. Esos procesos, papá, donde se nos murió un familiar, donde nos echaron de un trabajo, donde nos descubrieron una enfermedad, donde nuestra familia se alejó. Ahora, papá, te pido que tu ejército esté en medio de eso. Ahora, papá, tú peleas esa batalla, papá. No nosotros, tú peleas la batalla, Señor. Gracias, papá, gracias porque tú estás ahí, Señor. Y si hay algo que cambió, que nunca cambió, papá, es que tú has sido fiel. Y que cuando un hijo eligió creer, tú le mostraste que tú cumplías, papá. Y que los muros caen, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, papá. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.